Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana vamos a empezar la reunión de la hora piadosa. Como ayer el siervo compartía, ¿no? Desechar nuestro pensamiento, recibir constantemente la palabra, ¿no? Para que tengamos más esperanza en nuestro corazón. En esta mañana vamos a cantar el himno 474. He decidido seguir a Cristo. Espero que cada hermano que hoy esté conectado, ¿no? Pueda tener más esperanza en la palabra. Solamente en la palabra podemos tener la esperanza de Dios. A la voz de tres cantaremos el himno 474. He decidido seguir a Cristo. A la voz de tres. 2, 3. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en esta mañana vamos a cantar un himno más. Vamos a cantar el himno número 20. Luego de este himno vamos a orar para poder escuchar la palabra que hoy nos va a estar compartiendo el evangelista Rodrigo. El número 20. A la voz de 3. 2, 3. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz
sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Si en esta mañana podemos inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en este día. Tú nos permites escuchar la palabra constantemente. Padre, este tiempo, durante la pandemia, muchas personas también a través de esta situación pueden escuchar la palabra. Muchas veces nosotros solamente tenemos un punto de vista que es solamente mirar la situación, la dificultad, el problema. Pero Padre, a través de la palabra nosotros podemos cambiar nuestro punto de vista, ver que en verdad toda esta situación, todo ese problema es bendición para cada uno de nosotros. Porque si no hay la dificultad en nuestra vida, no podemos volver a buscar a Dios. Solamente podemos nosotros creer en nuestro pensamiento, pero no en la palabra. Padre, así compartía el siervo el día de ayer. Nosotros desechando nuestro pensamiento, solamente recibiendo la palabra de Dios constantemente en nuestro corazón, puede haber la paz, puede haber la esperanza en nuestro corazón, la esperanza que Dios nos da a cada uno de nosotros, Padre. Te encomiendo en esta mañana que tú dirijas a cada uno de los hermanos, danos la sabiduría, Padre. Gracias porque tú nos permites la misericordia, la gracia para poder avanzar el día de hoy, Padre. Así también te pido por los siervos que están en diferentes lugares compartiendo el Evangelio, Padre. Cuida a cada ministro, a cada hermano que se encuentra delicado de salud, Padre. También por los hermanos que están alejados. Permite que ellos vuelvan nuevamente para poder escuchar la palabra, tener la esperanza también en nuestro corazón. Padre, te encomiendo todas las cosas el día de hoy. Cuida nuestra salida, nuestra entrada, Padre, donde nosotros vayamos a ir, Padre. Así en esta mañana el siervo, el evangelista Rodrigo nos estará compartiendo la palabra. Permite la sabiduría, Padre, a cada uno de ellos, Padre. Así orando y dejando todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y en esta mañana vamos a escuchar la palabra a través del evangelista Rodrigo. Adelante, evangelista. Buenos días, hermanos, hermanas, buenos días. Mañana estoy muy agradecido con Dios, ¿no?, por el tiempo de la hora piadosa que cada momento nos permite. Vamos a buscar el libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, desde el versículo 1, vamos a leer. Hasta el versículo 10, vamos a leer. Libro de Números, capítulo 14, desde el versículo 1 vamos a leer.
Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel les dijo toda la multitud, alá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, alá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Hasta el versículo 12 al versículo 10 vamos a partir. Y en verdad yo estoy muy agradecido con Dios, ¿no? Por el tiempo de la hora piadosa que me permite cada mañana, así, ¿no? Y mientras el pueblo de Israel vivía en Egipto, escuchaba la voz de Faraón así, y hacía todo lo que quería con Faraón así. Entonces, viviendo esa vida, y el pueblo de Israel no era feliz así, continuamente como sufría así. Todo lo que Faraón decía, ellos hacían. Y nosotros también, ¿no? Mientras vivíamos sin la salvación, sin Jesucristo en nuestro corazón, era de la misma manera así. Escuchábamos la voz de Satanás así. Vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, desde el versículo 1 vamos a leer. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, a los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí. El versículo 2 vamos a leer. Como mientras vivimos sin la salvación, antes de recibir la salvación, nosotros seguíamos la corriente de este mundo, escuchando haciendo todo lo que a Satanás le agrada. Pero Dios, mandando a su Hijo Jesús, nos dio la salvación, nos libertó de la potestad de Satanás. Así como Dios había preparado a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, así, para que nunca más como sirva a Egipto, nunca más sirva y nunca más escuche lo que es la voz de Faraón. Y Dios también a nosotros nos salvó de la potestad de Satanás, de este mundo así, de la potestad de escuchar la voz de Satanás, para que nosotros podamos escuchar lo que es y la voz de Dios, para que nosotros podamos vivir así, conforme a la palabra de Dios. Como mientras el pueblo de Israel salía de Egipto
y en el camino desierto, como encontraba también muchas dificultades, así, encontrando muchas dificultades, muchas situaciones, su corazón se inclinaba, ¿no? Mirando la situación se inclinaba, en vez de inclinarse su corazón, en vez de unir su corazón con Moisés, en vez de unir su corazón, mirar su corazón, su vista hacia la promesa, así, Dios miraba a Egipto así para retornar. A mí mucho mejor era vivir allá, allá no moríamos así, allá no hubiéramos muerto a espadas. Y nosotros también muchas veces, como aún siendo salvos, y como nuestro anhelo mientras tenemos dificultades, eh, volver hacia el mundo. Era mucho feliz. Como compartía con un hermano así, ¿no? Había recibido la salvación hace mucho tiempo. Así. Entonces, escuchando a este hermano, me decía, ¿no? Yo, ahora que sirvo al Evangelio, ahora que después que he recibido la salvación, como la situación en mi familia empeoró, sí, empeoró así. En vez que mejore la situación, problema en mi familia, como empeoró así. Mucho más antes tenía todas las cosas, mucho más antes, y antes de recibir la salvación yo vivía muy feliz, así, hablaba así. Entonces, compartiendo con este hermano, yo tuve muchas dificultades así pasadas, hermanos. Entonces, compartiendo podíamos ver el libro de Romanos así, ¿no? Ahí habla todas las cosas son para mí. Entonces, hermano, como compartiendo, hablábamos, hermano, usted escucha la prédica. Entonces, el hermano solamente me decía, no tengo tiempo, así. Lee la Biblia, tampoco. Así. Entonces, mirando su vida después de recibir la salvación, casi lo mismo, así. No escucha la palabra, tampoco lee la Biblia, y más cree lo que Satanás le muestra. Así. Pues en nuestra vida de creencia, mientras llevamos la vida de creencia, es importante escuchar la palabra de Dios, también leer la Biblia. ¿Sí? Cuando yo había recibido la salvación, por primera vez me había acercado al siervo. ¿No? El siervo solamente me decía, lea como el Nuevo Testamento ahora. ¿Sí? Satanás muchas cosas va a hablar a usted, muchas cosas va a mostrar así. Por eso es muy importante que después que recibió salvación, usted lea la Biblia así. Desde el Nuevo Testamento empieza a leer así. Yo esperaba que me diga, desde Génesis empieza a leer así. Como lee desde San Mateo, así para atrás. Entonces el siervo, así como a mí me hablaba, así, tenía que leer la Biblia. Entonces todas sus dudas, sus pensamientos que va a poner Satanás, va a sacar de dudas mientras leyendo, va a salir de sus dudas. Entonces compartiendo con este hermano y hablábamos con él, ¿no? Y mirando su corazón no había nada de palabra, solamente como tenía la salvación, Cristo quitó todos nuestros pecados, pero no tenía cómo tiene que vivir luego de recibir las salvaciones. So, mientras el pueblo de Israel tenía dificultad, tenía situación, solamente que quería volver hacia Egipto. Como este hermano me decía, mucho mejor yo vivía. Luego que recibí la salvación, y la situación en mi familia como empeoró, me decía, empeoró y más problemas hay. Así. Entonces él decía, yo ya no quiero como ni participar en iglesia, no quiero ir, pero ni siquiera participaba, pero decía él, no quiero ir. Entonces yo con el hermano compartiendo así, ¿no? Dios nos permite para que a él podamos buscar. Si no tuviera situación como no habría necesidad de buscar a Dios así. Compartimos muchas cosas con el hermano, ¿no? Así. Entonces, al finalizar, el hermano, ¿no? Ahora participa a los cultos y participa tiempo de la hora piadosa. Esta mañana estoy muy agradecido con Dios, ¿no? Día de ayer, día martes, Dios permitió viajar a Potosí y mientras viajaba a Potosí y Satanás colocaba mucho pensamiento. Pero el siervo nos decía a nosotros, ¿no? Deseche su pensamiento y avance así, avance así.
y así podíamos avanzar, ¿no? Con el hermano que me acompañaba a mí. Entonces, visitando allá Potosí, como visitando la casa de una hermana que se había ido a vivir de Sucre a Potosí, ¿no? Por el tiempo de esta situación de la pandemia, sí. Y compartíamos con la hermana, ¿no? El hermano también, así, su familia participaba, ¿no? Uno de sus hermanos tenía, ¿no? Nunca quería escuchar él así, como la palabra así, pero en esta oportunidad él podía participar así, ¿no? Como él tenía mucho pensamiento, los cristianos son así, que los cristianos, todo lo negativo, como colocaba así, como Satanás coloca todo lo negativo, todo lo contrario, como la palabra así. Entonces, pero justo en este culto que habíamos tenido con los hermanos en allá, y su hermano participaba, el hermano de el hermano, ¿sí? Entonces, escuchando también del hermano, su familia participando en las hermanas, así. Entonces, al finalizar podíamos compartir y también podíamos mirar el corazón de Dios así. Y luego retornaban a su casa, ¿no? Muy felices. Dios nos dio la salvación para que nosotros podamos vivir feliz, para que nosotros podamos vivir escuchando sus cosas. Como Dios, como el pueblo de Israel, mientras vivía en Egipto, solamente escuchaba la voz de Faraón. Pues hacían todo lo que Faraón decía. Dios, mirando pueblo de Israel, no vive feliz. Es esclavo, no vive con toda tranquilidad. Por eso Dios, mirando y como sacó de Egipto, para que puedan vivir feliz, puedan vivir escuchando la voz de Dios. Así, y a nosotros también Dios nos sacó así. Mirando el libro de Efesios habla, ¿no? El primer versículo dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y más dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya padre de la desobediencia, padre del pecado, y Satanás. Por eso nuestra vida antes de recibir salvación era escuchar la voz de Satanás y hacer todo lo que Satanás quiere hacer. Todo lo que Satanás nunca quiere el bien para nosotros. Satanás siempre quiere todo lo negativo, todo lo contrario. Satanás nunca quiere que viva feliz. Satanás nunca quiere que escuche la palabra. Y Satanás nunca quiere así, que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios. Así. Por eso el pueblo de Israel viviendo en Egipto escuchaba la voz de Satanás, como la voz de Faraón, y hacía lo que Faraón decía. Mientras nosotros éramos esclavos de Satanás, hacíamos todo lo que Satanás hablaba a nosotros, dirigía nuestro camino, así. Pero dirección del camino de Satanás es hacia el infierno, hacia el infierno. Como en el corazón de Judas, como entró Satanás así. Entonces, mientras Judas escuchaba la voz de Satanás y escuchaba la voz del príncipe de la potestad de este mundo, como podía hacer todo lo que y Satanás le decía así en su corazón, ponía en su corazón. Entrega a Jesús así. Luego, suicídate así, quítate la vida así. Entonces, mientras escuchaba la voz de Satanás, podía hacer todo eso y él podía y morir. Luego Satanás cumpliendo todo lo que como Satanás poniendo en el corazón, conseguía su objetivo, y Satanás como dirigía a dónde, como hacia el infierno. Son muchas personas hoy en día en el mundo y mueren así.
Satanás pone en el corazón de cada uno de esas personas, suicídate, quítate la vida, haz esto. Entonces muchas personas como haciendo eso, escuchándole la voz de Satanás, sigue así, como el camino que Satanás le muestra. Luego muere y Satanás como vive, y muy feliz. Cuando usted come comida muy rico, entonces su cuerpo cómo se siente, tranquilo, ¿cierto? Entonces Satanás también misma manera así está vida. Mientras escuchamos su voz, mientras escuchamos lo que Él nos dice, Satanás cómo se siente, y muy feliz. Nuestra vida también, ¿no? Un testimonio muy importante así. Y como luego de escuchar la palabra, el testimonio que nosotros vertimos así, hablamos así. Como el pueblo de Israel escuchando, como 12 espías mandó, como 10 espías decían así como, no, allá nosotros somos como langostas delante de ellos, de los que moran allá, los moradores de allí. Nosotros somos como gusanos, así vamos a morir. Nosotros somos mucho mejores. Nosotros somos muy pequeños, así. Ellos son mucho mejores que nosotros. Así. A diferencia de ellos, el pueblo de Israel estaba con quién? Que con Dios estaba. Ese pueblo no estaba, esa gente que vivía, que es mucho más grande que ellos, no tienen Dios en su vida. No tiene temor a Dios. Pero el pueblo de Israel, al escuchar el corazón como testimonio luego de retornar, de ver la tierra prometida, como escuchando testimonio, allá vamos a morir así. Y en su corazón sale que sabe volver a dónde? A Egipto. Muchas veces cuando nosotros hablamos, testificamos así en la iglesia, mucho influye como por nuestra familia que no recibió salvación. Bastante. Como un joven viniendo a la iglesia, él escuchaba la palabra así. Luego del culto, como retornaba a su casa. Así. Entonces su familia no es salva, su madre tampoco es salva. Así. Entonces cuando llegaba a su casa, ni su madre me testificaba, a mí no me hablaba así, yo, ¿por qué no quiero escuchar como la palabra así? Entonces mi hijo, como mucho peor así que antes, así. Aunque viene a la iglesia así, sino continuamente grita, continuamente pelea, así. Luego de escuchar la palabra, él llega hacia la iglesia, a casa. Yo por eso pienso, te decía esa hermana, como pienso, yo cuando voy a ser cristiano, yo voy a ser igual. Entonces, por eso esa hermana como no quería escuchar la palabra, así. Pero esa hermana no quería como conectar con ella. Así. Entonces, por eso compartiendo con ella y podía cambiar su punto de vista. Así. Entonces, en nuestra vida, y también muy importante el testimonio que escuchan los demás. Como pueblo de Israel, escuchando testimonio de estas personas, nosotros allá somos como langostas, vamos a morir. Aunque Caleb levantaba la voz, como Josué levantaba la voz, nosotros estamos con Jehová. Pero escuchando esta voz, el corazón del pueblo de Israel hacia donde se inclinaba hacia Egipto, allá mucho mejor. En nuestra vida, como es muy importante el testimonio que nosotros damos, luego de escuchar luego de recibir la salvación y luego de escuchar la palabra. Así como si nosotros damos testimonio luego de participar en alguna actividad, algún evento, luego de participar a la iglesia, damos un testimonio puro negativo así. Y no va a querer escuchar nuestra familia. Pero si nosotros damos como un testimonio, Dios me habló, Dios nos dio la palabra, escuché esta palabra, así Dios está con nosotros, Dios murió por nosotros, escuchando a su familia, como va a reconectar. Entonces la Biblia nos muestra, Efesios capítulo 2 nos muestra, antes y después nos muestra. Como antes nosotros hacíamos todo lo que a Satanás le agrada.
luego de recibir la salvación, hacia otra vida. Dios murió como Jesucristo murió por nosotros, para librarnos de la potestad de Satanás, para librarnos del infierno, así. Como nos dio otro camino más, como el camino de Israel, del pueblo de Israel en Egipto era solamente que escuchar la voz de Faraón y hacer todo lo que él quiere, de esa manera. Cuando hacía todo lo que él quería, como Faraón, como se sentía, muy bien, así. Entonces, así, nuestra vida también Dios, así luego sacando de Israel de Egipto, daba otro camino, un camino que ya tenía todo y Dios preparado. ¿Rumbo a dónde? A la tierra prometida. Dios también para cada uno de nosotros, como tiene preparado todas las cosas, todas las cosas. Todas las cosas Dios tiene preparado y como para sus hijos. Como Dios tenía preparado el camino para el pueblo de Israel. Por eso cuando el pueblo de Israel, mientras caminaba y chocaba con lo que es el Mar Rojo, ¿cierto? Llegando al Mar Rojo, ellos pensaban, camino se acabó hasta aquí. Mientras no había comida, aquí nosotros vamos a morir. Mientras no había agua, aquí nosotros vamos a morir. Todo el tiempo que piensan, y morir piensan. Vamos a morir. Y todo el tiempo en su corazón que llega, volver a Egipto. Volver a Egipto. Por eso mirando como Dios ya tenía todo preparado. Por eso cuando cruzaron el Mar Rojo, como Dios ya había preparado el camino. Pero ellos mirando la situación, mirando el momento, ya llegamos aquí terminó nuestro camino. Pero Dios ya tenía y preparado. Mientras no tenía comida como en el desierto, Dios ya tenía preparado. Ya tenía preparado. Pero ellos mientras recibían esa situación, como vivían, aquí vamos a morir. Aquí vamos. Dios como todo preparaba para ellos. El desierto hace mucho frío en la noche. Una columna de fuego. De día hace mucho calor. Entonces, como una nube cubría. La Biblia muestra su calzado nunca como envejecía, ni su ropa. 40 años caminaban en el desierto, pero su ropa, como ni sus pies, así como salían ampollas, nada así la Biblia. Dios tiene todo preparado para sus hijos. El camino ya tenía preparado para el pueblo de Israel, para sus hijos. Dios también tiene preparado para cada uno de nosotros todas las cosas tiene preparado. Solamente quieres esperar en Dios la cosa. Mientras el pueblo de Israel tenía la dificultad, como querían que se solucione rápido en ese momento. Mientras no se solucionaba problema de comida, mientras no se solucionaba problema de cruzar el Mar Rojo, entonces en su corazón de ellos surgía así, vamos a morir así. Como 14:28 habla, ¿cierto? Números 14:28 habla. Vivos, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado hacia yo con y vosotros. Como en esta parte muestra muy claro, así, todo lo que el pueblo de Israel hablaba, Dios cumplía. Nuestra vida también, misma manera. Todo lo que nosotros hablamos, se cumple. Como pueblo de Israel pedía volver a Egipto, morir así, continuamente así. Como primera generación, como no ingresó a donde, mi tierra prometida. Primera generación no ingresó, porque ellos pedían morir. Por eso todos murieron en donde, en el desierto. Porque eso era su clamor. En nuestra vida y también misma manera. Todo lo que nosotros hablamos, Dios escucha y así hace. Así hace. Dios nos salvó como del infierno. Dios nos salvó de la esclavitud de Satanás para que escuchemos su palabra. Y de esa manera
vivir así. Sí, esta mañana estoy muy agradecido con Dios por el tiempo de la hora piadosa. Y hoy también nuevamente, ¿no? Me toca desde muy temprano ir a la cárcel, ¿no? Nuevamente yo salgo de aquí de así 8:15, casi 8:10 salgo para poder compartir con los privados de libertad. Compartiendo con los privados de libertad, al principio pensaba yo, muchas veces Satanás colocaba en mi corazón, cárcel vas a hacer. ¿Qué obtienes en ahí? Así? Anuncias el Evangelio, compartes el Evangelio, ¿qué obtienes? Así? Mirando, parece así, no tengo nada, parece. Pero Dios mostraba a mí así, como me mostraba así. ¿Quién coloca ese corazón en ese corazón? ¿Quién coloca? Es Satanás. Satanás coloca. Como Dios me permite una oportunidad así para compartir con ellos. Así, ellos como bastante esperan en allá. Bastante esperan así. Como 10, 15 personas, ellos esperan para luego compartir así. Ayer compartíamos con los internos también allá. Aunque llovía, pero yo ya me había alistado para ir así. Aquí llovía bastante fuerte, pero en allá ellos habían pensado, no voy a venir, ir así. Entonces luego se reunían bastante así, como en un salón se reunían. Mientras en ese salón no están ellos, salen afuera. Como estaba lloviendo, todos automáticamente entraron a ese salón. Y como alrededor de 40, escuchaban, compartíamos con ellos el Evangelio. Luego de recibir la salvación, nuestro trabajo es compartir el Evangelio que nosotros hemos recibido por la gracia. Luego de recibir la salvación, luego que Dios nos dio la salvación, el corazón de Dios como para nosotros es la voluntad de Dios, es que nosotros anunciemos la muerte del Señor Jesucristo como único Salvador, como única opción para entrar al reino de los cielos. Así. Y mientras recibía esa voz de Satanás, como Dios hablaba así, para que yo te salve. Vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 53. Salmos, capítulo 53. Disculpe, capítulo 56. Libro de Salmos, capítulo 56. El versículo 13 vamos a leer. Como mientras llegaba este pensamiento, como este corazón en mí, esa voz hablaba a mí, quizás Dios me mostraba esta palabra, me hacía recordar así. Vamos a leer ese 56, Salmo 56, el versículo 13 dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que viven. Sí. En luz de los que me viven, porque has librado mi alma. Entonces continuamente hablaba esta palabra. Mientras venía una voz a mí, hablaba, ¿qué haces? ¿Por qué vas a compartir con ellos? ¿Cómo pierdes tu tiempo así? Entonces, pero mientras Dios me hablaba esta palabra, como esta es la promesa que yo recibí, como luego de ingresar al seminario. Esa palabra me chocaba conmigo, así, continuamente así me hablaba. Entonces, por eso podía como arrepentirme de ese corazón que Satanás colocaba y compartir con los internos así. Porque has librado mi alma, como mis pies de vamos a volverse. Porque has librado mi alma de muerte y mis pies de caída. Sí. Vamos a volver al libro de Números, capítulo 14. El versículo 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo, toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa
¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mientras tiene la dificultad, mientras escucha el testimonio de los espías, su corazón se inclina hacia Egipto, volver a Egipto. Allá mucho mejores. Aquí vamos a morir a espada. Aquí son mucho mejores que nosotros, más grandes. Pero el corazón de Caleb y José, ¿qué había? Nosotros estamos con Jehová. Nosotros estamos con Jehová. Por eso, en nuestra vida, y también tenemos dificultad, ¿cierto? También hay problemas. Mientras, como tenemos la situación, el problema y la dificultad de nuestro corazón, y Satanás nos habla. Satanás a cada uno de nosotros nos habla. Nos muestra un otro camino, diferente al camino que Dios preparó para cada uno. Diferente a las cosas que Dios quiere dar. Mientras Adán como escuchaba la voz de Dios, mientras aceptaba la palabra antes de rechazar la palabra que Dios había dado a él, vivía tranquilo, sin temor. Desnudez no era problema, su defecto no era problema. Por eso nosotros también, mientras escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios, nuestro defecto no es problema. Aunque tenemos muchos defectos, aunque tenemos muchas debilidades, tenemos muchas dificultades, mientras escuchamos la palabra de Dios, no es problema. Como Satanás había hecho que Adán rechace como la palabra, vote la palabra, como había dado la palabra, tú vas a tener sabiduría si comes ese fruto, a vos tú vas a tener todas estas cosas diferente a la palabra. ¿Para qué? Para que deje la palabra que Dios había dado a Adán. Vas a morir si comes ese fruto. Por eso en nuestra vida, si escuchamos la palabra, la voz de Satanás, el resultado de escuchar la voz de Satanás es muerte. El resultado. Por eso cuando el pueblo de Israel escuchaba la voz de los espías que decían, allá nosotros vamos a morir, allá nosotros somos delante de ellos como langostas así, y como gusanos nosotros, mientras escuchaba esa voz quería volver a dónde, a Egipto. Volver a qué, a escuchar, a hacer lo que, y Faraón decía. Por eso mientras nosotros escuchamos la voz de Satanás, mientras escuchamos la voz de Satanás, y como queremos volver a dónde, al mundo. Así. Por eso mirando esa parte podemos ver así el corazón del pueblo de Israel, a dónde se inclina al escuchar como testimonio de ellos los que habían ido a ver la tierra prometida. Testimonio donde habían ido a ver así, escuchando así. Por eso en nuestra vida muy importante lo que es el testimonio así, luego de recibir la salvación, luego de participar en alguna actividad de la iglesia, luego de escuchar la palabra de Dios, nuestro testimonio. Muy importante. Conforme a eso, muchas personas escuchando testimonio a cómo Dios salvó, cómo trabaja en su vida y quiere también esa vida. Luego se abre su corazón, luego escucha la palabra y luego recibe la salvación. Pero si de nosotros luego de recibir salvación escucha como todo lo contrario, como sufrimiento sirviendo evangelio, como tristeza, así, esa familia nunca va a querer escuchar. Por eso esa hermana me decía, mi hijo va a la iglesia, pero retorna a la casa. Todo lo contrario. Yo creo que la iglesia no enseña así, me decía. Yo creo que hace todo. Por eso yo no quiero escuchar. Mientras escucho a mi hijo, yo no quiero escuchar la palabra. Aunque me comparte él muchas veces, pero yo no quiero escuchar. Yo no quiero escuchar, no quiero ser parte de la iglesia, tampoco quiero escuchar la palabra. Por eso nuestra vida es muy importante así, el testimonio así, y la vida que llevamos luego de recibir la salvación. Luego de recibir la salvación. Dios nos permitió la salvación para que nosotros vivamos felices. Anunciemos el Evangelio.
sirvamos a la iglesia. Dios nos salvó para eso. Como el pueblo, Dios había salvado al pueblo de Israel, había sacado para que sirva. Por eso, mientras Moisés hablaba, a Faraón decía, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Me sirva, para que escuche y mi voz. Dios nos salvó así, de la potestad de Satanás, de la esclavitud de Satanás. ¿Para qué? Para que escuchemos 100% y su voz, su palabra. Recibamos la guía, el siervo. Para eso Dios y nos salvó. No nos salvó para que nosotros luego de recibir salvación continuamente estemos escuchando nuevamente la voz de Satanás. Dios salvó para eso. Por eso decía, como mientras hablaba Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Me sirvas, me sirva. Mientras vivía en Egipto, no podía como servir aquí a Dios. No podía hacer lo que Dios hablaba, sino solamente hacía que lo que Faraón decía. Así, esta mañana vamos a compartir hasta aquí. Estoy muy agradecido con Dios por este tiempo de la hora piadosa y por los hermanos que participan también. Y mirando este libro, Números, y podíamos meditar así. Yo podía meditar así. Mi corazón, luego de escuchar como la voz que Satanás pone así. Mirando el pueblo de Israel, escuchando testimonio, vamos a morir, somos como langosta. Quiere volver a Egipto, ¿no? Pero el pueblo de Israel estaba con quién? Con Jehová. Quiere decir, para Dios no hay problema si ellos son grandes. Como estas personas no son mucho mejores que Dios. Así, el pueblo de Israel estaba con Dios. Hermanos, nosotros también. Cada uno de nosotros estamos con Dios. Dios está con nosotros. Jesucristo mora en su corazón. No hay ningún problema, dificultad, situación. Por más defectos que tengo. Por la fe cree la palabra, Dios trabaja. Dios va a trabajar. Así, oremos al Señor en esta mañana. Inclinen sus rostros, vamos a orar al Señor. Y Dios Padre, gracias por esta mañana. Usted nos permite hacer el tiempo de la hora piadosa, el tiempo para meditar delante de Dios. Muchas veces nosotros escuchando el testimonio de los siervos, escuchando la palabra como nuestro corazón quiere vivir esa vida. Como escuchando testimonio de muchos hermanos que pasaron la dificultad, la situación, problema, y nosotros también en nuestro corazón surge así, pasar la situación también con Dios así. Mientras pasamos la situación con Dios, problema no es problema, por más grande que sea, Dios soluciona así. Parecía como en el desierto, mientras caminaban el pueblo de Israel, su calzado va a desgastarse, como también su ropa va a envejecer. Pero la Biblia muestra así, ni su ropa, ni su calzado, ni cómo se envejecía, ni sus pies se hinchaban así, tanto caminar así. Como Dios cuidaba de cada uno de ellos, como Dios cuidaba y preparaba todas las cosas. En nuestra vida también, luego de recibir la salvación, como usted tiene preparado todas las cosas para nosotros, como usted tiene preparado todo nuestro camino ya. Nosotros solamente recibiendo la guía recorremos el camino que Dios preparó para nosotros. Padre Dios, guarde la vida de cada uno de los hermanos, bendiga su vida, y también cuide. Muchos hermanos se encuentran delicados de salud, también tienen situación, tienen problemas. Como la fe viene por el oír la palabra de Dios, mientras, aunque estamos delicados de salud, si escuchamos la palabra, recibimos la palabra, esa palabra trabajará y saldremos de esa situación así. Dios guarde así los hermanos que están delicados de salud. Permítanle la palabra. Ellos pueden escuchar la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios.
encomiendo la vida de sus siervos, Padre, la vida de su siervo, Pastor Oxoparse, Padre, usted guarde así. También guarde las iglesias, los hermanos, los jóvenes, los niños, Padre. Usted permita todas las cosas a ellos. También la sabiduría, así, para diferenciar el pensamiento de Satanás, como el pensamiento, la voz de Satanás y también la voz de Dios. Así. Usted pueda dar la gracia, así. Usted pueda dar la sabiduría a cada uno de nosotros. Así le oro y le encomiendo todas las cosas en sus manos, Padre. Orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo de la hora piadosa. Hay un tiempo, ¿no? Puede, leyendo la Biblia, puede como terminar el tiempo de la hora piadosa. Gracias, hermanos.